buenas tardes para todos. Esto es la entrevista de Latinos en Australia Televisión. Gracias por estar voluntariamente con nosotros a través de nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Instagram y a través de nuestra página web www.latv.media. Les cuento que el Senado de México, nos llegan noticias de Latinoamérica recientemente sobre muchas cosas que están sucediendo, y esto es un tema que nos han sugerido que lo tratemos a través de nuestro canal. El Senado de México aprobó recientemente la despenalización de la marihuana para usos recreativos, científicos, medicinales e industriales. Esto es una polémica norma que podría crear el mercado de cannabis más grande del mundo en un país azotado por la violencia ligada a los carteles de la droga. Ahora, la ley general para la regulación del cannabis debe pasar por la Cámara de Diputados para la revisión final y la aprobación antes del 15 de diciembre, de la legislatura del 15 de diciembre. Y lo que dice el movimiento Morena, que es el partido político que está liderando esta legislación, ellos, sus aliados cuentan con la mayoría en ambas cámaras y esto podría facilitar entonces su aprobación. El día de hoy se encuentra con nosotros nada más y nada menos el senador de Colombia del Partido Verde, Iván Marulanda, quien de una u otra forma ha liderado esta parte de la campaña de la legalización de las drogas a nivel nacional, porque es algo que de una u otra forma, a raíz de la demanda, tiene que ser regulado. Iván Marulanda de Pereira, de la ciudad de Pereira en Colombia, él es economista, actualmente es senador de Colombia por el Partido Verde. En el año de 1991 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente y fue senador entre el 86 y el 90, ha sido concejal de la ciudad de Medellín, alcalde de Pereira, trabajó junto a Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara en proyectos políticos. En 2006 fue candidato a la vicepresidencia de Horacio Serpa, que es un candidato a la presidencia de Colombia que falleció recientemente. Y en 2007 también fue elegido como miembro de la dirección nacional de este partido. Le voy a dar la palabra al doctor Iván Marulanda. Doctor Iván Marulanda, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Pues David, me da mucha alegría hablar contigo y con todas las personas que están vinculadas a tu canal. Es muy emocionante saber que estamos hablando a tanta distancia. Muy emocionante saber que ustedes están muy pendientes de lo que pasa en Colombia, en su país, en su continente. Y bueno, encantado, y aquí estoy a tus órdenes en lo que vamos a conversar. Me parece muy emocionante y muy importante. A tus órdenes. Doctor Marulanda, mientras el Senado de México, que es un país, si se puede decir, doblemente más azotado por los carteles de la droga en estos momentos que lo que fue Colombia en los 80s y en los 90s, es un país que ya está regulando el uso de la marihuana, y Colombia se queda atrás. ¿Usted lo llama se queda atrás? David, a ver, varias consideraciones. La verdad es que el tema ha avanzado mucho más de lo que uno puede imaginarse. ¿Qué te parece que ya estas sustancias psicoactivas están legalizadas en Portugal, en Canadá, en Uruguay y en más de 35 estados de los Estados Unidos? Inclusive recientemente en algunos estados norteamericanos, en las pasadas elecciones precisamente, que como tú sabes, en las elecciones norteamericanas de presidentes o de Congreso,
También hay consultas o referendos sobre temas estatales, sobre temas locales. Pues se legalizó inclusive la cocaína. Entonces, Sí, el tema está avanzando muy fuertemente. Está avanzando muy fuertemente. En Colombia, inclusive, desde hace unos 6 años, unos 4 años, está legalizada el uso de la marihuana para efectos medicinales. medicinales. Ujú. Sí. O sea, el tema está avanzando a unas velocidades muy, muy fuertes. Es un tema de mucha vigencia y sobre todo frente al cual se han ido como desatando viejos mitos, viejos miedos, viejas dogmas y prácticamente estamos ya en una recta final hacia un proceso de legalización. ¿Usted entonces considera que este proceso de legalización va a cooperar con el control del crimen y la delincuencia o por el contrario va a incrementar eh, los, la criminalidad en las ciudades? Porque es algo que preocupa a gran parte de la población a nivel mundial, que esta legalización lo que haga es incrementar la criminalidad y no disminuirla. Sí, David, yo te escuché ahora decir que en México ha sido más fuerte el impacto de la violencia que en Colombia. Y sabes que es, es bastante discutible el tema. Más que lo que hemos sufrido en Colombia con el problema del narcotráfico y con la criminalización de las sustancias psicoactivas y con la guerra contra el narcotráfico, es muy difícil. Mira, nosotros tenemos en Colombia en este momento registrados en los archivos de víctimas en Colombia 7 millones de víctimas. 7 millones de víctimas, que quiere decir desplazados o que han sido, que han sufrido el asesinato de alguno de sus miembros, o que han sido torturados, o que han sido desplazados, en fin. El tema colombiano es una cosa absurda, es decir, es impresionante. Nosotros, con decirte lo siguiente, David, o recordarte, porque esto lo sabemos todos, recuérdate lo que pasó en el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia, el holocausto del Palacio de Justicia es un evento monstruoso en la historia de la humanidad, ni siquiera pues en la historia colombiana o latinoamericana, en la historia de la humanidad. De qué manera se toman los edificios de la justicia, el Palacio de la Justicia, donde está la Corte Suprema de Justicia, donde está el Consejo de Estado, para destruir los archivos del narcotráfico. Asesinan a casi todos los magistrados, incendian el edificio, mueren centenares de personas en un asalto promovido, financiado y ejecutado por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Es una cosa monstruosa. Tú decías ahora, yo fui compañero de Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, con ellos fundamos el nuevo liberalismo. Yo diría, te lo digo sinceramente, en mi generación, yo fui compañero de ellos, de generación y de luchas. Yo no conozco personas más interesantes, más importantes, más prometedoras, más iluminadoras, más esperanzadoras que ese par de personajes. Los asesinaron por cuenta del narcotráfico. Si tú vas a mirar los registros, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, donde vivo yo, en Medellín ha habido entre el año 98
y el año, perdón, entre el año 90 y el año 2020, más de 35.000 jóvenes menores de 25 años asesinados y muertos en este tema del narcotráfico, bien sea porque eran sicarios, bien sea porque eran víctimas, ciudadanos que no tenían nada que ver, pero que terminaron pues, siendo asesinados en episodios del narcotráfico, o policías, o soldados, o jueces. Es una cosa trágica, lo que ha pasado en Colombia es una cosa trágica. Entonces, no es posible, David, créeme, no es posible un daño mayor que el que está ocasionando esta política. Llevamos más de 40 años con la criminalización de la droga, con la prohibición de la droga. Además, algo que es cierto, yo que estoy viviendo por fuera de Colombia, me doy cuenta de la demanda de drogas que hay en países desarrollados, incluso como Australia, que yo no sé cómo llegan las drogas de Colombia eh, a un país como Australia. Eso pues se lo voy a dejar al gobierno que lo responda, al gobierno de turno que lo responda, ya sea a usted o más adelante o a los gobiernos actuales y precedentes. Pero aquí la demanda de droga en un país como Australia es altísima y la cantidad de dinero que tiene que invertir el Departamento de Salud australiano en salud mental a causa de las drogas supera los billones de dólares australianos. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te... Entonces, Sí, perdón, sigue. la criminalidad no está pagando los platos rotos. Sí, pues sencillamente es algo que va a ser preocupante para los gobiernos que lo demandan, porque pues malo bien un gobierno, un país desarrollado es el que lo demanda y pues un país como Colombia es el que lo ofrece. Malo bien nosotros estamos ofreciendo nosotros en Colombia somos quienes ofertamos el producto y en México también y en todos los países de Centroamérica y Sudamérica somos quienes generamos esa oferta. Entonces, si hay una oferta es porque hay una demanda altísima. Entonces, la legalización, y a mí lo que le decía ahorita a Iván antes de empezar esta entrevista, a mí muchas veces aquí en Australia me han preguntado, oye, ¿estás de acuerdo con la legalización de la marihuana y de las drogas? Y, pues, mira, es que sencillamente, desde mi punto de vista objetivo y desde la parte de atrás de la legislación, que es algo que a mí personalmente por un lado no me interesa y no me compete, no tengo una posición en contra ni a favor, porque sencillamente yo creo que mi generación, yo espero que la de Iván también, mi generación pues sencillamente va a ver la aprobación y la legalización de este tipo de drogas a nivel mundial. Entonces, pues yo no estoy ni a favor ni en contra y no puedo estarlo pues por el hecho de ser periodista, sencillamente es un hecho que muy posiblemente va a suceder, que pues fue lo mismo que sucedió con el alcohol y con el cigarrillo, que no le hacen para nada bien a la salud del cuerpo humano, pero precisamente por esta razón. Los impuestos que pagan los tabaqueros y los productores de alcohol pues son eh, altísimos en países como Australia. Aquí una cajetilla de cigarrillos te puede costar por lo menos 50 o 60 dólares, mientras que allá en Colombia se consigue a ¿cuánto cuesta una cajetilla de cigarrillos en Colombia, Pues por Iván? ahí que $1.50. No, terrible, pues o sea, es que sencillamente no saben hacer impuestos, no saben cobrar impuestos. Sí, Los impuestos pues se les cobran a, pues yo creo que usted más que nadie sabe
y yo no sé por qué es tan barato esta, esta droga que está legalizada, como lo es el cigarrillo y el alcohol. Doctor Holanda, ¿por qué quiere usted aspirar a la presidencia? Tengo entendido que a usted le gustaría aspirar a la presidencia. Sí, pero Pero, antes te quería decir lo siguiente. Yo presenté un proyecto de ley sí. para regular la producción de hoja de coca y sus derivados. Yo lo presenté, yo lo preparé y lo presenté. Invité a algunos senadores, principalmente al senador Feliciano Valencia, que es un senador indígena muy importante, a que apoyaran pues este proyecto y lo suscribieran conmigo. Este es un tema mmm, que se viene sin remedio. Es decir, aquí llevamos más de 40 años en Colombia siguiendo la política de la guerra contra las drogas y la criminalización de las drogas. Y estamos exportando más del 90% de la cocaína que se consume en el mundo, en Colombia. La estamos exportando desde Colombia. Tenemos más de 200.000 hectáreas, alrededor de 200.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia. Tenemos todos los carteles más importantes de la droga en Colombia. O sea, esa es una política equivocada y fallida. Después de 40 años, uno debiera pensar que una política sostenida que ha costado tanto dinero, pues debiera haber tenido algún resultado. Y no es así. Las cifras son demoledoras. Como te decía, estamos exportando más del 90% de la cocaína que se vende en el mundo. Y llevamos 40 años aquí matándonos en una política de penalización y de criminalización de la droga. O sea, esa es una política fallida, es un fracaso, y por eso se va a abrir camino poco a poco la legalización. Yo presenté un proyecto, como te digo, de regulación de la producción de hoja de coca y de sus derivados, incluyendo la cocaína. Y estamos en eso y estamos avanzando muy certeramente, sobre todo en la conciencia de la gente, porque se abrió el debate y se están discutiendo las cosas desde el punto de vista de las cifras objetivas y de los resultados objetivos de esa política. Y cuando ya la población tiene acceso a la información y está enfrentada a una discusión sincera, serena, desde la razón, responsable, mirando resultados y mirando cifras y mirando lo que está pasando en el mundo, pues seguramente el país va a dar el paso muy rápido a un escenario de legalización y de regulación. Ahora, ¿por qué estoy en el tema presidencial? Pues, ¿cómo te parece, David, que yo estoy en la política hace muchos años, hace como 50? Como lo decíamos ahorita al principio, sí, desde hace bastante tiempo. Hace 50 años. Y conozco el Estado colombiano, conozco el mundo del municipal, departamental, nacional, internacional. He sido embajador, he sido funcionario en el alto gobierno, he sido funcionario en el escenario de las gobernaciones, de los municipios. Además, en las corporaciones de elección popular he sido concejal, tú lo dijiste, senador 2 veces, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y con una experiencia política muy larga, de luchas políticas. Y conozco el país, como se dice en Colombia, de cabo a rabo, porque lo he recorrido, conozco las culturas, la gente, las regiones, las economías, las maneras de ser, las angustias de la gente, en fin. Y estamos en un momento muy difícil y hay un proceso en mi partido de selección de un candidato presidencial y yo dije, me preguntaron si yo estaría dispuesto a poner mi nombre para ser candidato del Partido Alianza Verde, del Partido Verde,
para la presidencia. Y yo dije, estoy listo. Y entonces estoy en ese camino porque le puedo servir al país. A mi edad, yo tengo 74 años. Pues a mi edad, yo no estoy pensando en mi futuro. Mi generación ya no tiene futuro. Ya vivimos lo que íbamos a vivir. Lo que sí es muy importante es que quiero luchar hasta el último día de mi existencia para que la juventud, las generaciones que vienen, no les toque vivir lo que me tocó vivir a mí, que fue una tragedia. Y entonces estoy aportando toda mi experiencia, todo mi entusiasmo, toda mi dedicación, mi vocación de servicio y mi historia personal al servicio del país para ayudar a que las cosas se superen, los temas, las grandes dificultades del país se superen y las cosas para los jóvenes que vienen y las jóvenes que vienen pues no sean tan dramáticas y tan trágicas como nos tocaron a nosotros. A mí me ha tocado una vida desde que estaba muy niño. Yo nací en el año 46 del siglo pasado. Desde que estaba muy niño me ha tocado vivir en una permanente guerra y en una permanente violencia en Colombia. Los jóvenes no se merecen eso. Los niños no se merecen eso. Las generaciones que vienen no se merecen eso. Y yo tengo el deber de trabajar para evitar que les toque semejante tragedia en su existencia. Y por eso estoy entonces en este camino. Iván, ¿cuáles son las 5 propuestas más importantes en resumen de su propuesta nacional como candidato a la presidencia, precandidato? Sí, mira, David. Bueno, Colombia tenía muchos problemas. O sea, ¿cómo Colombia va a cambiar con usted? Oh. Sí, Colombia tenía muchos problemas antes de la pandemia, pero con la pandemia pues tiene muchos más problemas. Primero, no se puede cambiar un país de la noche a la mañana. Que nadie piense que en un gobierno de 4 años Iván Marulanda o alguien cualquiera va a cambiar definitivamente las cosas. No, lo importante es enderezar los caminos y poner a andar unas dinámicas que sean interesantes en la solución de los problemas fundamentales. ¿Cuáles son esos problemas fundamentales? Primero, tenemos más de 30 millones de colombianas y colombianos en condiciones de pobreza, en condiciones de indefensión, sin ahorros, sin ingresos, sin trabajo. Y eso no se puede resolver esperando a que se construyan fábricas y a que se abran frentes de trabajo en el comercio y en el turismo. No. Rápidamente hay que actuar sobre la pobreza de esas familias y el Estado tiene la obligación de llegarle a esas familias y de llegarle a esas colombianas y a esos colombianos con apoyos monetarios, apoyos en dinero, en programas asistenciales para que tengan de qué vivir mientras la economía despega. Lo hemos llamado la renta básica ciudadana o la renta básica permanente, es decir, que el Estado, que tiene la obligación y fue concebido para proteger la vida digna de las personas, el Estado le transfiera a esas familias en pobreza con qué vivir dignamente para que no se mueran de hambre. Antes de la pandemia, David, nosotros teníamos, antes de la pandemia, 550,000 niños y niñas, de acuerdo con las estadísticas del gobierno. Niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica. Eso era una tragedia, más de 500,000 de niños. Pues bueno, hoy, después de 9 meses de pandemia, con todo el desastre económico que ha traído, pues la situación es peor, porque aquí hay hambre. Entonces, lo primero, atender el hambre. Segundo, atender las necesidades de educación de los jóvenes. Tenemos 15 millones de jóvenes aproximadamente desescolarizados, que por la razón de la pandemia tuvieron que recluirse en sus casas. Se cerraron los colegios, se cerraron los preescolares, se cerraron las universidades y los jóvenes se recluyeron en sus casas. ¿Y qué ha ocurrido? En esa desconexión con su ritmo de estudio,
con su ritmo de trabajo, de socialización, de hacer deportes, de vivir espiritualmente la vida del joven y del niño, pues aquí hay un problema gravísimo con la juventud. Es una generación entera que está en peligro. Entonces hay que invertir una gran cantidad de dinero también del Estado para que esos jóvenes y esas jóvenes puedan rápidamente reconectarse con el conocimiento, reconectarse con el estudio, con el deporte, con la vida social, para que esa generación no se nos hunda, no se nos hunda. Hay muchas familias que han perdido la capacidad de volver a matricular a sus hijos y a sus hijas en colegios, en universidades, porque se perdieron los empleos. Hay más de 140.000 empresas que se destruyeron, que se quebraron. Hay 9 millones de hogares en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Se han perdido más de 5 millones y medio de empleos en Colombia. Es decir, es una situación catastrófica y entonces el Estado tiene que llegar también ahí a levantar el escenario de oportunidades para la juventud, para la niñez, de tal manera que se puedan conectar otra vez rápidamente a los estudios, bien sea a través de Internet, que no tenemos suficientes conexiones de Internet. Hemos estado investigando y en Colombia menos del 5% de la juventud en el campo, en la ruralidad, tiene conexión a Internet. Y el 63% de los jóvenes y las jóvenes de colegios en las grandes ciudades no tiene conexión a Internet. Entonces, hacer una inversión muy potente en Internet y en educación virtual, pero también en educación presencial, regresarlos a los colegios y a las universidades lo más rápidamente posible. Hay que hacer una inversión también muy rápida por parte del Estado en salud pública. Vamos camino a los 40.000 muertos en Colombia con esta pandemia y tenemos más de 1.000.000, mucho más de 1.000.000 de personas contagiadas y un sistema de salud prácticamente colapsado. Y entonces necesitamos también hacer un esfuerzo enorme ahí. Pero al mismo tiempo hay que invertir en el fomento y la reactivación económica. Las medianas, las pequeñas empresas, las microempresas tienen que recibir un aliento del Estado para poder crecer. Todo esto, tú me vas a preguntar, bueno, ¿y eso con qué plata se hace? Pues bien, hay que primero redireccionar el gasto público. Estamos gastando dinero en muchas cosas que no se necesitan, que no son tan prioritarias como esas, y entonces hay que eliminar esos gastos que no son necesarios o que se pueden postergar para el futuro y aplicarlos a esto que te estoy diciendo, a la supervivencia de la población, a la reconexión de los jóvenes y las jóvenes al sistema educativo, al sistema de salud para poder paliar esta crisis de salud pública. Y entonces reconducir el gasto público y llevarlo allá. Pero al mismo tiempo hay una capacidad de crédito en Colombia, de crédito internacional, que hay que redireccionarlo también allá, que lo estamos utilizando en otras cosas. Y finalmente, aquí hay que hacer una reforma tributaria importante que le dé al país un sistema, como lo ordena la Constitución, un sistema tributario que sea progresivo, que sea equitativo y que sea eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que los que ganan más y los que son más ricos, pues contribuyan de una manera más poderosa al sostenimiento de la sociedad, en un espíritu de solidaridad. Entonces, un régimen tributario que le diga a esos sectores de muy altos ingresos que no están tributando lo que debieran tributar, decirles, miren, ya no más vacaciones tributarias, ustedes tienen que ayudarle a este país a salir adelante. Aquí hay mucha gente muriéndose de hambre, aquí hay mucha gente en la penuria de esta situación de recesión, es que estamos cayendo el Producto Interno Bruto más de un 9% este año. Entonces, a esos sectores más pudientes decirles, les tocó tributar, vamos a tributar, ustedes no están tributando hace mucho tiempo, vamos a tributar y hacer, repito, un Estado más potente, más poderoso, bien sea por la línea de la tributación, bien sea por la línea de la reconducción del gasto público, o bien sea por la línea de utilización del crédito para
a atacar estos problemas sociales que son los más urgentes y para poder reactivar la economía, reactivar las microempresas, los micronegocios, las pequeñas, las medianas empresas, para que generen empleo y para que podamos crecer. Bueno, pues sí, preocupante, o sea, preocupante que en un país como Colombia haya hambre, ¿no? Es algo que uno no se imaginaría David, que sucede. inclusive te quiero comentar, David, las estadísticas del propio gobierno muestran de qué manera ha disminuido la dieta alimentaria de las familias en Colombia. Ya hay millones de familias que no tienen sino una comida al día y muchas que no tienen sino media comida al día. Eso es una tragedia. Pero además las cosechas, lo que es paradójico, David, se están perdiendo, porque no hay quien compre, la gente no tiene capacidad de compra. Se está perdiendo la papa, se está perdiendo el arroz, se está perdiendo las cosechas de los campesinos, porque la gente está en una condición de pobreza tal que no pueden comprar los alimentos. En cuanto a la distribución de la vacuna del coronavirus, se necesita tener esta vacuna en 80 grados bajo cero, desde que sale del laboratorio hasta que le llega a la persona. ¿Usted cree que el sistema hospitalario actual de Colombia está en posibilidades de brindar este servicio adecuadamente y poder mantener una vacuna refrigerada, 48 millones de vacunas refrigeradas en todo el nivel nacional? Tienes toda la razón, David. Hay un problema gravísimo. Nosotros no tenemos las cadenas de frío tan potentes para poder... Porque ese va a ser un gran problema. El problema... esa vacuna. Un gran problema de los... Pero te quería decir, esa es la vacuna de Pfizer, que tiene ese requisito. La vacuna de Moderna no tiene esa exigencia de fríos tan bajos, de niveles de temperatura tan bajos. ¿Y qué tan efectiva es? Es más efectiva que la de Pfizer. La de Pfizer está en el 94% y la de Moderna está en el 95.4%. Son dos vacunas americanas. Pero tú tienes razón, hay un problema que hay que resolverlo. Es decir, la tecnología tiene que resolver ese problema porque nosotros vacunas a menos de 80 grados, pues a 80 grados bajo cero es imposible. Pues es que el 70%, el 70 millones de personas. Sí. Es imposible. No, el 70% de la población colombiana vive en ciudades de clima templado o caliente, ¿no? Sí, no, es imposible. Pero bueno, hay, como te digo, la vacuna de Moderna, que es también una vacuna norteamericana, no tiene esa exigencia tan rigurosa y tan costosa de conservación en frío bajo cero. Senador Iván Marulanda, precandidato presidencial del Partido Verde de Colombia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Los Latinos en Australia Televisión. Dejaremos el espacio en la parte de abajo para que ustedes hagan sus preguntas y con mucho gusto se las enviaremos al equipo del senador. Si tienen algún correo de contacto o algo, me imagino que Karina, la jefe de prensa, me pasará todos esos datos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, senador Iván Marulanda. David, qué alegría, pues qué emoción, me da mucha emoción hablar contigo y hablar con colombianas y colombianos que están distantes del país y con latinoamericanos. Es muy emocionante para mí. Gracias. Porque nuestro voto también cuenta, ¿no? Nuestro voto también. Claro, pero no solo por eso, sino porque tengo una profunda solidaridad y un profundo cariño por los compatriotas donde se encuentren, pero además yo viví lejos de Colombia también varios años y yo sé lo que duele la lejanía. Y entonces les hago llegar mi corazón, mi afecto, mi cariño
mi gratitud, mi esperanza. Y qué bueno que estuve con ustedes este rato. Gracias, David, por invitarme y por permitirme este momento tan emocionante de hablar. Seguiremos creando contenido para seguir escribiendo la historia de los latinos a nivel mundial. Muchísimas gracias, Iván Marulanda. Que tenga una feliz noche en Australia mientras acá iniciamos el día. Bueno, que tengas un buen día y que yo tenga una buena noche. Gracias. Muy bien, muchas gracias y un beso y un abrazo a todas las personas que nos escuchan. Hasta luego.